Solo estoy devolviendo este sobre, dijo ella. El millonario se rió, hasta que entró la verdadera dueña. Disculpe, señor, se le cayó esto en el ascensor. El silencio cortó la sala de juntas como un cuchillo. Ricardo Mendoza se quedó paralizado a mitad de su presentación, el control remoto temblando ligeramente en su mano, mientras 20 pares de ojos se volvían hacia la entrada. Una niña de 8 años, con coletas despeinadas y una mochila escolar colgando de un hombro, sostenía un sobre dorado como si fuera un tesoro. Dios mío, pensó Ricardo, sintiendo cómo el calor subía por su cuello. De todas las reuniones, justo hoy, los inversionistas japoneses intercambiaron miradas desconcertadas. El señor Yamamoto, director de Sakura Holdings, arqueó una ceja con evidente desaprobación. Ricardo había pasado 3 meses preparando esta fusión de 50 millones de euros, y ahora una mocosa pequeña, dijo Ricardo, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Los adultos están en una reunión muy importante. ¿Por qué no le das eso a la recepcionista? Sofía Martínez apretó el sobre contra su pecho, sus mejillas sonrojándose, pero manteniendo la barbilla en alto, con una determinación que hubiera sido admirable en otras circunstancias. Pero señor, tiene un nombre grabado, es importante. Mi mamá siempre dice que cuando algo es de alguien más, hay que devolverlo. Las risas nerviosas llenaron la sala. Ricardo sintió la oportunidad perfecta para recuperar el control y demostrar su lado humano ante los inversores. ¿Tu mamá?, preguntó con condescendencia, acercándose a la niña. ¿Y dónde está tu mamá pequeña? Limpiando los baños del piso 12, respondió Sofía sin una pizca de vergüenza. Hubo una emergencia con mi abuela y no tenía con quién dejarme. Perfecta, pensó Ricardo, una historia emotiva que podía usar a su favor. Miren esto, anunció a la sala, extendiendo los brazos teatralmente.
Esta pequeña nos está dando una lección de honestidad. En Tecnova valoramos la integridad, sin importar la edad o las circunstancias. Tomó el sobre de las manos de Sofía, notando vagamente el peso inusual y la textura premium del papel. Sin molestarse en examinarlo, lo agitó ligeramente en el aire. Probablemente sea basura, pero el gesto cuenta, ¿verdad? Los inversionistas asintieron cortésmente, aunque el señor Yamamoto parecía más interesado en revisar su reloj de platino. Daniel Ruiz, el asistente personal de Ricardo, se aclaró la garganta desde la esquina de la sala. Sus ojos marrones reflejaban una urgencia que su jefe eligió ignorar. «Señor Mendoza», susurró Daniel, acercándose discretamente. «No ahora, Daniel. Como iba diciendo, señores, nuestra proyección para el próximo trimestre...» «Pero, jefe», Daniel insistió, con la voz quebrada. «La señora Romero está...» «¡Daniel!», cortó Ricardo con una sonrisa tensa. «Los números hablan por sí solos». Sofía seguía de pie junto a la mesa, observando con curiosidad cómo el hombre elegante ignoraba a su empleado. Algo en la dinámica le recordó a los niños mayores en el recreo, que nunca escuchaban a los más pequeños, aunque tuvieran algo importante que decir. Ricardo continuó su presentación, gesticulando expansivamente mientras hablaba sobre innovación disruptiva y sinergia corporativa. El sobre dorado quedó abandonado sobre la mesa de caoba, reflejando las luces LED del techo. Fue entonces cuando Sofía notó el grabado en relieve y Romero, Inversiones Castellana. Sus ojos se agrandaron. Reconocía ese nombre de las conversaciones susurradas entre las empleadas de limpieza. «Señor», dijo Sofía, interrumpiendo nuevamente, «el sobre dice...». El estruendo de tacones contra mármol cortó sus palabras. Pasos decididos, rítmicos, que se acercaban por el corredor. Daniel palideció completamente, sus nudillos blancos mientras se aferraba al borde de la mesa. «Está aquí», murmuró Daniel, más para sí mismo que para otros. Ricardo se detuvo a mitad de una frase sobre paradigmas de mercado, finalmente notando la expresión de pánico total en el rostro de su asistente. «¿Quién está aquí?», preguntó, aunque algo en el aire había cambiado. Una tensión eléctrica que no había estado ahí momentos antes. Los pasos se detuvieron justo afuera de la puerta. Sofía sonrió inocentemente, levantando la vista hacia Ricardo. La señora del nombre en el sobre, por supuesto. La manija de la puerta giró con un clic metálico que resonó como un disparo en el silencio absoluto que siguió. Isabela Romero entró como si el mundo le perteneciera, porque de hecho, gran parte de él sí le pertenecía. Su vestido verde esmeralda fluía con cada paso calculado, pero fueron sus ojos los que silenciaron la habitación. No la ropa cara, no los tacones de diseñador italiano. Fueron esos ojos color miel que parecían ver directamente a través de las máscaras corporativas y llegar al alma de cada hombre presente. «Buenos días, caballeros». Su voz era miel sobre acero. «Espero no interrumpir nada importante». Ricardo sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Durante meses había visto a esta mujer en los ascensores, en los pasillos, siempre elegante, siempre observando. La había catalogado como otra consultora más, tal vez la asistente de algún ejecutivo importante. Nunca esto. «Señorita Romero, ¿verdad?», tartamudeó, su compostura profesional desplomándose como un castillo de naipes. «No esperábamos...». «Señora», corrigió Isabela suavemente, acercándose a Sofía con una sonrisa genuina. «Y tú debes ser la pequeña que encontró mi USB». «¿USB?». Ricardo miró el sobre en sus manos como si fuera una bomba a punto de explotar. Sofía asintió entusiasmada. «Sí, estaba en el ascensor, entre los botones. Casi no lo veo porque es muy pequeño».
Isabela se agachó hasta quedar a la altura de la niña, ignorando completamente a los 20 hombres de traje que la observaban como halcones. «Eres muy observadora, pequeña. ¿Cómo te llamas?» «Sofía Martínez. Mi mamá dice que siempre hay que devolver lo que no es nuestro». «Tu mamá es una mujer muy sabia». Isabela extendió su mano. «¿Podrías devolverme mi propiedad, por favor?» Con manos temblorosas, Ricardo le entregó el sobre. Isabela lo abrió con movimientos precisos, revelando una elegante memoria USB de titanio con el logo de Inversiones Castellana grabado en láser. El señor Yamamoto se inclinó hacia adelante, sus ojos astutos enfocándose en el dispositivo. «¿Inversiones Castellana?», murmuró en inglés con acento japonés. «¿No es esa la holding que controla las participaciones mayoritarias en Tecnova?» El mundo de Ricardo se detuvo. Isabela sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era la sonrisa de un tiburón que acaba de oler sangre en el agua. «Efectivamente, señor Yamamoto. Veo que ha hecho su investigación». Conectó la USB a la laptop más cercana. «Esta pequeña memoria contiene los documentos actualizados de nuestra estructura accionaria. Documentos que, según veo, el señor Mendoza olvidó mencionar en su presentación». La pantalla se iluminó con gráficos y números que hicieron palidecer a Ricardo. «Inversiones Castellana, 62% de las acciones. Fecha de última adquisición, 3 meses atrás». «Imposible», susurró Ricardo. «Yo hubiera sido notificado». «Lo fue». Isabela deslizó una tableta frente a él. 27 emails de mi departamento legal. Todos sin respuesta. Daniel se aclaró la garganta nerviosamente. «Señor, intenté decirle varias veces sobre los mensajes de Inversiones Castellana, pero usted dijo que eran spam corporativo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Los inversionistas japoneses intercambiaron miradas significativas. El señor Yamamoto cerró su portafolio con un clic definitivo. «Señor Mendoza», dijo Yamamoto lentamente, «parece que hemos estado negociando con la persona equivocada». Isabela se irguió, su presencia llenando la habitación como una reina reclamando su trono. «Caballeros, si me permiten, me gustaría discutir los términos reales de esta fusión. Comenzando por el hecho de que Tecnova no está en venta, está en reorganización». Ricardo sintió como el mundo giraba a su alrededor. 3 años construyendo este imperio, y resulta que nunca había sido suyo. «¿Reorganización?», preguntó con voz ronca. Isabela se volvió hacia él, y por un momento Ricardo vio algo más que autoridad en sus ojos. ¿Decepción? ¿Lástima? «Sí, Ricardo. Empezando contigo». 6 meses después, Ricardo nunca había conocido la humillación hasta que tuvo que presentar reportes semanales a la mujer que una vez ignoró en los pasillos. Cada lunes, a las 9:00 am, se sentaba frente al escritorio de caoba que antes había sido suyo, mientras Isabela revisaba sus números con la precisión de un cirujano. «Los ingresos del Departamento de Desarrollo bajaron un 12%, observó Isabela sin levantar la vista de los documentos. ¿Explicación? Ricardo apretó los puños bajo la mesa, sintiendo cómo su orgullo se fragmentaba un poco más cada semana. El equipo de programación está desmotivado. 3 desarrolladores senior renunciaron el mes pasado. ¿Y por qué crees que están desmotivados? Isabela finalmente lo miró, sus ojos miel reflejando una paciencia que él no merecía. «Porque soy un fracaso», pensó Ricardo, pero en voz alta dijo, «incertidumbre laboral. Los cambios en la estructura directiva los tienen nerviosos». Isabela dejó los papeles sobre el escritorio y se recostó en su silla. Durante estos meses, Ricardo había aprendido a leer sus gestos. Ese movimiento particular significaba que estaba a punto de enseñarle algo que no quería aprender. «¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Miguel Herrera del Departamento de Sistemas?» Ricardo parpadeó,
confundido. ¿Miguel? Yo no hablo directamente con programadores de nivel medio. Claro que no. Isabela se levantó, alisándose la falda gris. Ven conmigo. Lo guió a través de los pasillos que antes recorría como un rey, ahora consciente de cada mirada, cada susurro a sus espaldas. Se detuvieron frente al cubículo de Miguel, un hombre de unos 40 años con canas prematuras y lentes de marco grueso. Miguel, Isabela sonrió genuinamente. ¿Podrías contarnos sobre tu proyecto nocturno? Miguel se sonrojó, ajustándose nerviosamente los lentes. No es nada importante, señora Romero. Solo estoy desarrollando una aplicación para ayudar a mi hija con dislexia. Ella tiene problemas para leer y pensé que... Enséñaselo a Ricardo, interrumpió Isabela. Durante los siguientes 20 minutos, Ricardo escuchó una presentación más apasionada que cualquier pitch de inversionistas. Miguel había creado una aplicación que convertía texto en patrones visuales interactivos, ayudando a niños con dificultades de aprendizaje a procesar información de manera más efectiva. Es brillante, murmuró Ricardo, y por primera vez en meses su admiración fue genuina. Isabela observó la interacción con interés. Miguel, ¿qué necesitarías para desarrollar esto completamente? Tiempo, principalmente, y tal vez un pequeño equipo, pero entiendo que la empresa tiene otras prioridades. Ahora la tiene, declaró Isabela. Ricardo, quiero que asignes un equipo de 3 desarrolladores a este proyecto. Presupuesto completo. Cuando se alejaron del cubículo, Ricardo no pudo contenerse más. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Isabela se detuvo en el pasillo, volteándose para enfrentarlo. Por primera vez, Ricardo vio algo vulnerable en sus ojos. Mi hermano menor tenía dislexia, dijo suavemente. Murió en un accidente hace 5 años, pero pasé toda mi adolescencia viendo cómo luchaba con algo que el mundo no entendía. Miguel me recuerda a él. Ricardo sintió algo removerse en su pecho, una emoción que no había experimentado en años. No sabía que... Hay muchas cosas que no sabes, Ricardo. Isabela reanudó la caminata. Sobre mí, sobre tus empleados, sobre lo que realmente significa liderar. Entonces, ¿por qué no me despides? La pregunta salió más vulnerable de lo que pretendía. Sería más fácil para todos. Isabela se detuvo frente a la ventana que daba al parque donde las familias jugaban bajo el sol de otoño. Una pequeña figura familiar corrió por la explanada. Sofía, ahora estudiando en el colegio privado más prestigioso de la ciudad, becada completamente por Inversiones Castellana. ¿Ves a Sofía allí? Isabela señaló hacia la ventana. Hace 6 meses creía que era invisible, una niña pobre en un mundo de adultos importantes. Pero tú, ese día, cuando la humillaste, vi algo en tus ojos. No era maldad, era miedo. ¿Miedo? Miedo de no ser suficiente, de que alguien descubriera que el gran Ricardo Mendoza era tan frágil como el resto de nosotros. Isabela se volvió hacia él, y Ricardo notó que estaban más cerca de lo que había estado de cualquier mujer en meses. Conozco ese miedo, Ricardo. He vivido con él toda mi vida. El aire entre ellos se espesó. Ricardo podía oler su perfume, algo floral y sofisticado que le hacía recordar jardines secretos y promesas no cumplidas. Isabela, El teléfono de ella sonó, rompiendo el momento como cristal contra el suelo. «Disculpa», respondió. «Sí, Daniel». «¿Qué? ¿Estás seguro?» Su expresión cambió completamente. «Estaremos ahí en 5 minutos», colgó con manos temblorosas. «¿Qué pasa?», preguntó Ricardo. Daniel encontró irregularidades en las cuentas. Alguien ha estado transfiriendo fondos a cuentas offshore. Lo miró con una mezcla de esperanza y terror. «Ricardo, necesito saber que puedo confiar en ti».
Daniel Ruiz nunca había odiado tanto a alguien como odiaba a Ricardo Mendoza en ese momento. Desde su oficina de cristal, observaba cómo Isabela explicaba pacientemente los nuevos protocolos de seguridad financiera a Ricardo, sus cabezas inclinadas sobre los documentos, demasiado cerca para su gusto. Cada sonrisa que ella le dedicaba era como una puñalada en el pecho de Daniel. 4 años, pensó amargamente. 4 años siendo el asistente perfecto, el confidente leal, el hombre que había estado ahí cuando Isabela construía su imperio desde las sombras. Y ahora este fracaso arrogante se llevaba toda su atención. El teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos venenosos. Inversiones Castellana, habla Daniel. Señor Ruiz, soy Carmen del Departamento de Contabilidad. Necesito reportar algo urgente. Daniel se enderezó, su instinto de proteger a Isabela activándose inmediatamente. ¿Qué sucede? Encontré transferencias no autorizadas. 3 millones de euros movidos a cuentas en las Islas Caimán durante los últimos 2 meses. Las órdenes vienen con códigos de autorización nivel ejecutivo. El corazón de Daniel se aceleró. Solo 3 personas tenían acceso a esos códigos. Isabela, él mismo y Ricardo, susurró, una sonrisa cruel curvando sus labios. Perfecto. Mientras tanto, en la oficina principal, Ricardo se encontraba enfrentando la crisis más grande de su vida profesional. Los mercados asiáticos habían colapsado durante la noche, arrastrando con ellos las inversiones principales de Tecnova. Perdimos 40% de nuestra cartera en 12 horas. Isabela pasaba una mano por su cabello, una grieta en su compostura perfecta. Si no actuamos rápido, tendremos que despedir a la mitad del personal. Ricardo estudió los números en la pantalla, su mente trabajando a toda velocidad. Durante estos meses había aprendido algo que nunca esperó. Realmente se preocupaba por la gente que trabajaba aquí. Miguel con su hija disléxica, Carmen, la contadora que mantenía sola a 3 hijos, José, el conserje que enviaba dinero a su madre enferma en Guatemala. ¿Cuánto necesitamos para mantener las operaciones básicas durante 6 meses? Preguntó. Mínimo 8 millones. Pero Ricardo, no hay manera de conseguir esa cantidad tan rápido a menos que vendamos mis acciones en Meridian Technologies, completó él, refiriéndose a su inversión personal más valiosa, el patrimonio que había construido antes de conocer a Isabela. Isabela lo miró con incredulidad. Esas acciones valen 12 millones. Es todo lo que tienes fuera de Tecnova. Ricardo se levantó, caminando hacia la ventana, donde podía ver a los empleados almorzando en el parque corporativo. Familias reales, con preocupaciones reales. Entonces es perfecto. 8 millones para salarios y operaciones, 4 millones de reserva. Ricardo, no puedo pedirte que... ¡No me lo estás pidiendo! Se volvió hacia ella. Y por primera vez en meses, Isabela vio al hombre que podría haber sido si el poder no lo hubiera corrompido. Lo estoy ofreciendo. El silencio se extendió entre ellos como un puente invisible. Isabela se acercó lentamente, sus ojos brillando con una emoción que no sabía nombrar. ¿Por qué?, susurró. ¿Por qué arriesgarías todo por una empresa que ya no es tuya? Ricardo extendió una mano temblorosa hacia su mejilla, deteniéndose a centímetros de tocarla. Porque la gente que trabaja aquí no merece pagar por mis errores pasados. Y porque tú, su voz se quebró, porque tú me has enseñado que algunas cosas valen más que el dinero. Isabela cerró los ojos, permitiendo que la mano de él finalmente tocara su piel. El contacto fue eléctrico, enviando ondas de calor a través de ambos. Ricardo. La puerta se abrió violentamente. ¡Isabela! Daniel irrumpió con carpetas en las manos y expresión de urgencia artificial. Necesitas ver esto inmediatamente. El momento se rompió. Isabela y Ricardo se separaron como si hubieran sido quemados.
Daniel, estamos en medio de... Las transferencias ilegales, interrumpió Daniel, extendiendo las carpetas. Rastreé la fuente. Isabela tomó los documentos, su expresión cambiando a medida que leía. Estas órdenes... Levantó la vista hacia Ricardo, confusión y dolor mezclándose en sus ojos. Estas órdenes tienen tu código de autorización. Ricardo sintió como si el suelo se desplomara bajo sus pies. Eso es imposible. Yo nunca... Los códigos son únicos, Ricardo. La voz de Isabela se volvió fría como el acero. Solo 3 personas en esta empresa los tienen. Daniel se acercó, fingiendo preocupación. Isabela, sé que esto es difícil, pero la evidencia es clara. Las transferencias comenzaron exactamente cuando Ricardo obtuvo acceso ejecutivo. Ricardo miró entre los dos, la realización golpeándolo como un martillo. ¿En serio crees que robaría de la empresa, después de todo lo que acabamos de discutir? Isabela sostuvo las carpetas contra su pecho como un escudo. No sé qué creer, Ricardo. Las palabras fueron como balas. Ricardo asintió lentamente, la traición más profunda de lo que había imaginado posible. Entiendo, dijo con voz quebrada. Si eso es lo que piensas de mí después de estos meses, entonces tal vez Daniel tenga razón sobre quién soy realmente. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo sin voltearse. Para que conste, Isabela, vende mis acciones de Meridian de todas formas. La gente de aquí no tiene la culpa de mis crímenes. La puerta se cerró tras él con un sonido final que resonó como un disparo en el corazón de Isabela. Sofía había estado sentada en el banco del parque durante 1 hora, esperando que su mamá terminara de trabajar, cuando vio algo extraño a través de la ventana de cristal del piso 12. El señor Daniel, el hombre que siempre le sonreía cuando visitaba las oficinas, estaba frente a una computadora moviendo los dedos muy rápido por el teclado. Pero no parecía estar escribiendo. Parecía estar borrando cosas. Qué raro, pensó Sofía. Su maestra siempre les decía que borrar la tarea de otros niños era hacer trampa. Sin dudarlo, tomó su mochila y subió al ascensor. Conocía el edificio mejor que muchos adultos. Estos meses de esperar a su mamá le habían enseñado todos los rincones y rutinas. Cuando llegó al piso 12, Daniel seguía en su oficina, pero ahora hablaba por teléfono con voz agitada. Sí, entiendo que necesitas más tiempo, pero es ahora o nunca, decía, sin notar la pequeña figura que se acercaba curiosa. Isabela tiene que creer que Ricardo es culpable. Es la única manera de que finalmente vea quién realmente la ha cuidado todos estos años. Sofía frunció el ceño. Su mamá siempre le había enseñado que acusar a alguien de algo que no hizo era mentir, y mentir estaba mal. Daniel continuó hablando, ajeno a su audiencia. No me importa si es tu hermano. Necesito que esas cuentas en Caimán muestren transferencias desde el código de Ricardo. Ya te pagué suficiente para que... Se detuvo abruptamente al ver el reflejo de Sofía en la pantalla de su computadora. Te llamo después. Se volteó lentamente, su rostro pálido como papel. Hola, pequeña Sofía. ¿Qué haces aquí tan tarde? Sofía ladeó la cabeza, estudiándolo con esos ojos grandes e inocentes que veían más de lo que los adultos creían posible. ¿Por qué quiere que la señora Isabela piense que el señor Ricardo hizo algo malo? Daniel sintió como si un puño de hielo le apretara el estómago. No sé de qué hablas, pequeña. Estaba hablando de trabajo. Mi mamá dice que cuando los adultos hacen que otros adultos se peleen, es porque están celosos. Sofía se acercó más, su inocencia más aterradora que cualquier interrogatorio. ¿Está celoso del señor Ricardo? Isabela encontró a Sofía 2 horas después en su oficina, con Daniel sentado en una silla como un niño regañado. La escena era tan surrealista que por un momento pensó que estaba soñando. Sofía, ¿qué haces aquí?
preguntó Isabela, arrodillándose junto a la niña. Le estaba explicando al señor Daniel que mentir está mal, dijo Sofía con la seriedad de un juez. Él estaba tratando de hacer que usted pensara cosas feas sobre el señor Ricardo. Isabela miró a Daniel, quien evitó su mirada como un criminal capturado. ¿Es eso cierto, Daniel? Durante 4 años, Daniel había sido su brazo derecho, su confidente, el hombre en quien confiaba ciegamente. Ver esa confianza disolverse era como ver morir a un amigo. Daniel se derrumbó, las palabras saliendo entre lágrimas. Te he amado durante 4 años, Isabela. 4 años siendo invisible, mientras tú construías este imperio. Y entonces él aparece, este hombre arrogante que te trató como basura, y tú lo miras como si fuera especial. Daniel, pagué a mi hermano en las Caimán para crear cuentas falsas. Copié el código de autorización de Ricardo de su computadora cuando dejó su sesión abierta. Pensé que si él desaparecía de tu vida, finalmente me verías. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía tomó la mano de Isabela, ofreciendo el tipo de consuelo puro que solo los niños pueden brindar. ¿Dónde está Ricardo?, preguntó Isabela con voz quebrada. En el parque, respondió Sofía. Siempre está ahí cuando está triste. Le da comida a las palomas. Isabela lo encontró exactamente donde Sofía había predicho, sentado en un banco bajo el crepúsculo, rodeado de palomas que picoteaban migas de pan de sus manos. No esperaba verte, dijo Ricardo sin levantar la vista. Pensé que estarías llamando a la policía. Isabela se sentó a su lado, manteniendo una distancia prudente pero significativa. Daniel confesó todo. Ricardo dejó caer el resto del pan, finalmente mirándola. ¿Todo? Los códigos falsos, las cuentas offshore, la manipulación. Isabela tomó una respiración temblorosa. Ricardo, lo siento, debería haber confiado en ti. ¿Por qué? La pregunta salió sin amargura, solo curiosidad genuina. Hace 6 meses yo era exactamente el tipo de hombre que habría hecho algo así. Isabela se volvió hacia él, estudiando su perfil en la luz dorada del atardecer. Pero no lo eres ahora. ¿Cómo puedes estar tan segura? Isabela sonrió, una expresión tierna que transformó completamente su rostro. Porque incluso cuando pensabas que te odiaba, todavía querías vender tus acciones para salvar los empleos de otros. Porque pasas tus tardes alimentando palomas en lugar de ahogando tus penas en alcohol caro. Porque Sofía te adora y los niños ven la verdad mejor que cualquiera de nosotros. Ricardo sintió algo romperse dentro de su pecho, algo que había estado conteniendo durante meses. Isabela, yo te amo, dijo ella simplemente. Amo al hombre en quien te has convertido. Amo tu vulnerabilidad, tu crecimiento, incluso tus errores pasados porque te trajeron hasta aquí. Ricardo tomó su rostro entre sus manos, sus pulgares acariciando suavemente sus mejillas. Te amo también, más de lo que creí posible amar a alguien. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue como si todo el dolor y la confusión de los últimos meses se disolvieran en algo puro y verdadero. Las palomas arrullaron suavemente a su alrededor, y desde la ventana del piso 12 una pequeña niña sonrió antes de ir a buscar a su mamá. Algunas historias, después de todo, tenían finales felices. 1 año después, el jardín corporativo de Tecnova nunca había lucido tan hermoso. Donde antes había solo concreto estéril y fuentes pretenciosas, ahora florecían rosales, lavanda y un pequeño huerto donde los empleados podían almorzar bajo la sombra de árboles recién plantados. Sofía, ahora de 9 años y con el uniforme nuevo de su escuela, corría entre los invitados con una canasta de pétalos de rosa, su sonrisa iluminando cada rincón del jardín. En pocas horas sería la dama de honor más joven en la historia de las bodas celebradas en edificios corporativos. Nerviosa,
preguntó Ricardo, ajustándose la corbata plateada mientras observaba a Isabela desde la ventana de lo que ahora era su oficina compartida. Isabela, radiante en su vestido de seda color marfil, sonrió hacia el jardín donde nuestros empleados, se corrigió mentalmente, preparaban las últimas decoraciones. Sorprendentemente, no, respondió, entrelazando sus dedos con los de él. Tú, aterrorizado, admitió Ricardo con una sonrisa, pero del tipo bueno de terror. Durante el último año habían reconstruido Tecnova desde los cimientos. No solo financieramente, aunque el proyecto de Miguel para niños con dislexia ahora se vendía en 12 países, sino culturalmente. La empresa que una vez dirigía Ricardo con puño de hierro, ahora era conocida por sus políticas familiares progresivas, su programa de becas para hijos de empleados y su innovador modelo de participación en ganancias. ¿Cómo está Daniel?, preguntó Isabela, observando una figura familiar que trabajaba silenciosamente en el jardín. Daniel había rechazado la oferta de Ricardo de quedarse en la empresa después de confesar todo. En lugar de eso, había solicitado trabajar en el departamento de jardinería corporativa, diciendo que necesitaba empezar desde la tierra hacia arriba. Había sido una decisión humillante pero sanadora. Ahora, sus manos, que una vez manipulaban números y emociones, cultivaban vida. Mejor, respondió Ricardo. Su terapeuta dice que está progresando. Y creo que Carmen del departamento de contabilidad está interesada en él. Isabela arqueó una ceja. ¿Carmen? ¿La madre soltera con 3 hijos? Aparentemente a ella le gustan los hombres que han aprendido a ser vulnerables. Un golpecito en la puerta los interrumpió. Sofía asomó su cabeza, con pétalos en el cabello y tierra bajo las uñas. ¡Es hora! El padre Miguel dice que todos están listos. La ceremonia fue íntima y perfecta. 40 invitados, empleados, amigos y la madre de Sofía, quien ahora dirigía el nuevo programa de bienestar laboral, se reunieron bajo un dosel de flores silvestres. Cuando Ricardo y Isabela intercambiaron votos, sus palabras hablaron no solo de amor, sino de crecimiento, perdón, y la promesa de construir algo hermoso juntos. «Prometo verte siempre», dijo Ricardo. «No solo como mi esposa, sino como mi igual, mi socia, mi mejor amiga. Prometo nunca dejar que el poder nos separe de lo que realmente importa», respondió Isabela. «La bondad, la honestidad y el tipo de amor que une a familias verdaderas». Después de la ceremonia, mientras los invitados disfrutaban de la recepción, los nuevos esposos y Sofía se dirigieron a una esquina especial del jardín donde esperaba un pequeño roble con las raíces envueltas en arpillera. «¿Por qué un árbol?», preguntó Sofía mientras los 3 tomaban turnos con la pala. «Porque los matrimonios son como los árboles», explicó Isabela, ayudando a la niña a colocar tierra alrededor de las raíces. «Empiezan pequeños, pero con cuidado y tiempo, crecen fuertes y dan sombra a otros». Ricardo añadió la última palada de tierra. Luego regó suavemente el árbol con agua que habían bendecido durante la ceremonia. «Y porque queremos que cuando vengas a visitarnos en 20 años, puedas sentarte bajo su sombra con tus propios hijos», dijo, alborotando el cabello de Sofía. Mientras el sol se ponía sobre su primer día como familia elegida, los 3 se quedaron de pie junto al pequeño árbol, sabiendo que algunas de las mejores cosas en la vida crecían desde los comienzos más humildes. Daniel se acercó tímidamente, con tierra en las manos y una sonrisa genuina. «Felicidades», dijo simplemente. «Se merecen toda la felicidad del mundo». Y por primera vez en mucho tiempo, todos creyeron que la tendrían. Te emocionaste con la transformación de Ricardo y el poder del perdón de Isabela. Esta historia nos recuerda que el verdadero amor no solo cambia corazones, sino que también puede transformar empresas enteras
y crear familias donde menos lo esperamos. Sofía nos enseñó que a veces los gestos más pequeños pueden desatar los cambios más grandes, y que la honestidad de un niño puede ser más poderosa que todos los contratos del mundo. Si esta historia te tocó el corazón y crees que otros también merecen conocer el poder transformador del amor verdadero, compártela con tus amigos y familiares. No olvides darle like a este video si te gustó ver cómo Ricardo aprendió que la humildad es la verdadera fortaleza y cómo Isabella descubrió que el amor vale más que cualquier imperio empresarial. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que las personas realmente pueden cambiar como lo hizo Ricardo o piensas que Isabella fue demasiado generosa al darle una segunda oportunidad? Déjanos tu comentario contándonos qué parte de la historia más te emocionó. Y si te encantan estas historias de amor, transformación y segundas oportunidades, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. ¿Desde qué país nos estás viendo? Queremos saber dónde están nuestros queridos suscriptores alrededor del mundo.